El que haya alcanzado a Nosotros desayunar muy de tampoco. buenas. Ah, bueno. Subió la noche, profe. Apenas para el tintico. Sí, bueno, por lo menos aprovechar el tintico, que eso es bueno. Muy bien. Entonces retomamos ahora sí. Entonces estamos acá y nos está diciendo que tenemos lo que son las rentas exentas y las deducciones. ¿Sí? Y nos dice que eso está limitado a un 40% en lo que tiene que ver con rentas exentas y deducciones de la renta de los ingresos laborales. Entonces nos tiene el ingreso laboral neto 151.869.076. De eso solamente nos podíamos descontar en rentas exentas hasta el 40%, rentas exentas y deducciones hasta el 40%. Entonces vamos a ver qué tenemos ahí. Hasta ahora tenemos solamente rentas exentas, que son las cesantías y el 25% de la renta laboral. No tenemos más, ¿cierto? Es este. Ahora vamos con las deducciones. Y nos dice que por deducciones se nos permite el 10% por dependientes. Por dependientes son las personas naturales que dependen económicamente del trabajador o del contribuyente, como los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad, pero que estén estudiando en la universidad, o los padres que no tengan ingresos, o hermanos que no tengan ingresos y que dependan económicamente de él, o hermanos en condición de discapacidad. Al igual que el cónyuge, que también, mientras el cónyuge no tenga ingresos, también entra a ser un dependiente. Y dice que cuánto le reconoce por dependientes, y la norma dice que le reconoce hasta el 10%. Hasta el 10% del ingreso laboral neto, es decir, hasta el 10% de estos 151.869.000. Entonces, lo voy a colocar acá. 151.869.076 por el 10%. Por el 10%. Profe, perdón, ese valor aquí equivale. Ah, ya, no. Sí, sí. Nada, profe. Bueno, entonces, a ver cuánto más tiene. Pero entonces, nos está diciendo que por dependientes tiene una limitación. ¿Y qué nos dice la norma? Que por dependiente se puede descontar hasta el 10% del total de los ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, pero que máximo hasta 32 VTs mensuales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que por dependiente, de aquí decimos máximo 32 VT mensuales. Pero como yo hago la declaración anual, entonces tengo que decir que en el año serían 32 VT multiplicado por 12 meses. Es decir, que 32 por 12 me daría 384 VTs. 384 VTs
multiplicados por el valor de la VT. Y el valor de la VT del año anterior eran 34.270 pesos. Entonces tomo 34.270 y lo multiplico por este valor. Más este valor por este. Me dice que se puede descontar por dependientes máximo hasta 13.159.000 pesos. ¿Cuánto nos estaría dando acá el 10%? Entonces el 10% nos estaría dando a nosotros 15.870.000 pesos. 15.870.000, que sería el 10% de este ingreso laboral neto, ¿sí? Pero qué pena, ¿me puede explicar otra vez dónde salen el valor que estaba debajo de las VT? Ya voy entonces aquí a explicarle nuevamente. Vuelvo acá. Son 15 millones. Entonces me está diciendo la norma que la persona tiene derecho a descontarse por dependientes hasta el 10% de sus ingresos laborales netos, ¿cierto? Entonces aquí tiene 151.869.000, perdón, de su ingreso laboral neto, no, de su ingreso total. Aquí es su ingreso laboral total de 172.165.000, perdónenme que aquí tuve un lapsus. Este es del ingreso laboral total, que son 172.165.436. ¿Qué significa? Que de acuerdo con eso, entonces la persona podría descontarse por dependientes. En este caso, de acuerdo con ese valor, serían 17.217.000 pesos. ¿Sí? Pero está diciendo la norma también, está diciendo, en ningún caso la deducción por dependientes puede ser superior a 32 VTs mensuales. Eso nos daría 384 VTs en el año. ¿Sí? Entonces, coloquémosle aquí anual. 184 anual. ¿Sí? Entonces, ahora nos dice valor VT 34.270 pesos, que tiene que ser la VT del año anterior. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué he hecho acá? He cogido estas 384 VT y las he multiplicado por 34.270 pesos, que es el valor de cotización. Entonces, estamos diciendo que valor máximo por dependiente la norma está diciendo que es este valor. Como a él le daría 17 millones, pero la norma lo está limitando. Dice, no, solamente puede hasta 13 millones. Entonces, sería por dependientes 13.159.860. A pesar de que él tendría derecho a 17 millones, ¿cierto? Pero la norma le está diciendo, no señor, solamente puede ser hasta 13 millones de pesos y lo está limitando. ¿Sí me hice entender hasta ahí, muchachos? Sí, profesor. O sea que hay que hacer no los ingresos laborales netos, sino ingresos laborales normalitos. Usted, los ingresos laborales total, sí. Entonces dice aquí, son máximo 32 UST dependientes. Le voy a colocar, ahorita le voy a colocar acá, cuando les va a mandar este ejercicio resuelto, les voy a colocar unos vínculos que le permita a usted exactamente conocer de dónde sale cada cosita de esto, ¿sí? Para que aquí, cuando usted lo mire, entonces aquí al frente tenga la explicación de eso, ¿les parece? O sea, lo que estoy diciendo acá se los voy a mostrar entonces acá con unos comentarios.
para que le quede más fácil después saber de dónde salió cada cosita. Entonces aquí está diciendo valor máximo que permite la norma, 13 millones, no permite más desafortunadamente. Entonces el contribuyente, en vez de descontarse 17, solamente puede tener 13.159.000 por dependientes. Pero además dice que tiene también como deducciones los intereses por préstamo de vivienda. Intereses vivienda. Entonces vamos a ver si tiene. Y este nos dice que los intereses por préstamo de vivienda tiene 3.079.000 pesos. Entonces diría 3.079.000. Pero además tiene también medicina prepagada, lo que haya pagado por medicina prepagada en el año anterior. Medicina prepagada, que dice que por medicina prepagada tiene, ¿cuánto? Dice que por medicina prepagada 7.627.000. 7.627.000. Bien. Entonces acá iríamos total rentas exentas y deducciones. Total rentas exentas y deducciones, que dice que vamos a sumar entonces más las cesantías más el 25% de renta laboral más los dependientes más los intereses de préstamo de vivienda y más lo pagado por medicina prepagada. Entonces, en teoría, esta persona tendría derecho a descontarse por rentas exentas y deducciones 72 millones de pesos, ¿sí? Pero la norma le está diciendo, no señor, debe calcular el 40% de sus ingresos laborales, laborales netos. Entonces dice 40, límite 40% ingreso laboral neto. Límite del 40% del ingreso laboral neto. Entonces nos dice que el ingreso laboral neto es total ingresos laborales menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional eso nos daría entonces que nosotros tendríamos ingresos laborales netos, tendríamos 172.165.436 menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 9.831.000, ese valor. 9.800.000, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿de dónde sacó los 72.298.489? ¿Me lo Ya. repites tan amable? Sí, ya te lo repito. Gracias. Entonces, a ver. Nos está diciendo entonces que estos son la suma de estos, de las rentas exentas, que son intereses a las cesantías, que son el 25% de la renta exenta, el valor máximo por dependientes, los pagos por intereses de vivienda y los pagos por medicina prepagada. Eso nos dio el total de rentas exentas y deducciones. ¿Sí? Gracias, Entonces, profe. en principio, esto es lo que el trabajador tendría derecho a descontarse como rentas exentas y deducciones. Pero entonces la ley le está limitando también, le está diciendo que
solamente se puede descontar esas rentas exentas y deducciones, pero mientras no superen el 40% del ingreso laboral neto. Y el ingreso laboral neto son entonces los ingresos laborales menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Voy a colocarlo acá. Ingreso laboral neto. El ingreso laboral neto sería, digamos que es más. Más bien un aquí informativo. Para que no nos vaya a sumar ingreso laboral neto es más este valor menos los ingresos no constitutivos de renta, menos este. 162 dice, no puede superar el 40% de este valor. Esto es un dato informativo. Pero ahora sí nos dice que tenemos que comparar a ver cuánto nos da eso. Y nos dice que este valor es igual más esto por el punto 40. Entonces miren lo que pasa acá. Está diciendo, de acuerdo con los pagos que él ha hecho y los derechos que tiene a descontar, dice, se puede descontar entonces por renta exenta las cesantías, por renta exenta el 25% de sus ingresos laborales. Se puede descontar también el 10% por concepto de dependientes, pero máximo hasta 13 millones. Se podría descontar los intereses pagados por préstamo de vivienda y se podría descontar los valores pagados por medicina prepagada. ¿Cuánto le podría descontar a esa persona? 72.298.489 pesos. ¿Pero qué le dice la norma? Pero ese valor no puede ser en ningún caso superior al 40% del ingreso laboral neto. Entonces, ya tiene que tomar este valor y decir entonces que no se puede descontar sino hasta el 40%. Aquí cometí un error. Ah, no, esto está bien. Porque este valor acá me da a mí 162.334.436. Entonces está diciendo, solamente se puede descontar hasta el 40% de estos 162.436.000 pesos. Hasta el 40%. Entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Solamente se puede descontar este valor. Entonces, a ver, yo lo paso para acá. ¿Por qué? Porque él tiene 72, tendría derecho en principio a eso, pero la norma le está diciendo no, solamente se puede descontar este valor. Entonces se lo limitó a eso. No puede descontarse más. Ahí es donde siempre hemos dicho que los que más impuesto pagan en este país realmente no son las empresas, son los trabajadores, ¿cierto? Aquí hay una situación de inequidad y de injusticia con el trabajador, pero la norma es la norma y nos tocó aceptarla de esa manera. Entonces ya con eso ahora sí decimos cuál es entonces la renta. Sí, dígame. Una preguntita. Es que ahí quedarían entonces dos ingresos laborales netos. ¿Cómo sabemos cómo en qué momento usarlos? ¿Usar uno, usar el otro? A ver. ¿Te quedaron dos ingresos laborales netos? ¿Por qué? Porque hay, después de total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, abajo de ese está el ingreso laboral neto. Y usted ahorita colocó uno, otro arriba. Ah, sí, pero este es, a ver, claro, este ingreso laboral neto es para efectos de no descontar dos veces las cesantías, ¿cierto? A ver, la verdad es que este valor, más bien porque usted me hizo caer en cuenta de algo que es mejor tenerlo acá, claro. Entonces, vamos a coger esto. Entonces es ingreso laboral neto más este valor menos este valor, ¿cierto? Ahora sí, más bien digo que el ingreso laboral neto
lo paso para acá. Y quito esto de este lado. Ahora sí me está diciendo entonces a mí que el ingreso laboral neto es entonces estos 162. Ahora sí lo tengo ubicado donde es. Y que entonces más bien acá digamos base para la renta exenta, más bien. Base renta exenta. Ah, bueno, sí. ¿Por qué razón? Porque si yo me lo descuento del ingreso laboral neto, estaría incluyendo las cesantías. Y entonces me está diciendo, no, la cesantía no me la puedo descontar 2 veces, entonces más bien es esta. Entonces el ingreso laboral neto es ese. Ahora sí digo que voy a tomar este valor y lo voy a multiplicar por el 40%. ¿Sí? ¿Sí nos había dado eso? ¿Cierto? Sí. Sí, pero 64.933.774. Entonces está diciendo, esto es lo máximo que se puede descontar. Ahora dice, ¿cuánto es entonces ahora la renta líquida gravable? Entonces la renta líquida gravable dice que es ingresos brutos, entonces va a ser estos ingresos brutos menos estos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y menos las rentas exentas y las deducciones, que serían 72, pero como está limitada el 40%, dice este valor, entonces se resta ese valor. Y esto sería la renta gravable, perdón, renta laboral gravable. Renta líquida laboral gravable. Ahí está. Ahora, menos otros costos, menos costos, rentas no laborales. Porque se entiende que esta persona tiene un negocio donde está generando unos ingresos, pero tiene unos costos, entonces le puede restar los costos que sí son susceptibles de descontarse porque tienen relación de causalidad. Entonces dice que los costos relacionados con la empresa son estos 17 millones y entonces también se los puede descontar. Eso sí no están limitados. Esos no están limitados a ningún valor, solo que obviamente puedan ser demostrables a través de la contabilidad. Entonces ahora sí tenemos la renta líquida gravable. Profe, ¿me puede decir la renta líquida laboral gravable? La renta líquida laboral gravable está diciendo que tiene entonces, a ver, no, esto es una renta líquida, perdóname aquí, laboral no. Es renta líquida gravable. O quitémosle gravable en este momento porque faltaría la otra. Renta líquida, renta líquida. Eso es lo que le está dando este valor. Pero además se puede descontar de esto los costos de las rentas no laborales, que son estos 17. Ahora sí vamos a tener la renta líquida gravable como tal, que ya incluye las 3 rentas, la renta laboral, las rentas de capital y las rentas no laborales, que son las que nosotros teníamos acá. Salarios, más los rendimientos financieros y más los ingresos por venta de mercancías. Ahí tenemos el total de las rentas. Se resta entonces de eso las rentas exentas y las deducciones, pero además tiene derecho a descontarse los costos relacionados con estos ingresos de 36 millones. Para la empresa generar estos 36 debió también incurrir en costos y gastos de 17 millones de pesos. Entonces la ley dice, frente a eso, que son rentas no laborales, que no tiene rentas exentas, que no tiene ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, en este caso sí se puede descontar los costos que tengan relación de causalidad, como en este caso el costo de la mercancía vendida. Entonces, profe, qué pena, es que se me paró el video cuando me explicó lo de la renta líquida, donde dicen 134 millones. Bueno, la renta líquida está diciendo que la renta líquida es
las rentas totales, ¿cierto? Ingresos brutos, menos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y menos las rentas exentas y las deducciones limitadas al 40%, porque él tendría 72 millones, pero la norma le está diciendo solamente se puede descontar 64 millones, que son el 40% del ingreso laboral neto, que es este. Entonces, no puede descontarse los 72, o sea que la persona por aquí está perdiendo 8 millones de pesos. Pero pues esa es la norma, ¿cierto? Y ahí toca cumplirla. Entonces, le da renta líquida, los ingresos brutos, menos los ingresos no constitutivos de renta y menos las rentas exentas y las deducciones limitadas al 40%. ¿Te quedó claro hasta ahí? Sí, profe, ya. Muy bien. Pero que además se puede descontar los costos en los que debió incurrir por el ingreso por venta de mercancías. Entonces él vendió 36, pero esa mercancía que vendió por 36 le costó 17 millones. Y eso se lo puede descontar. Entonces ese ahí se lo puede descontar todo sin problemas. Y entonces ya va a tener que la renta líquida gravable será para este señor estos 134 menos estos 17 millones de pesos. Esta es la renta sobre la cual va a liquidar el impuesto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, entonces ya tenemos esta renta, que es sobre la cual va a liquidar el impuesto. Ahora sí, vamos a hacer la liquidación. Sí, dime. Que no. Una pregunta. Sí. Digamos, en el caso de los dependientes del 10%, si ese valor es menor Si al es valor menor, de se la descuenta. Si es menor a los 384 VT, se descuenta lo que le dé. ¿Sí? listo. Listo, Pero listo. si es mayor, solamente se puede descontar hasta estos 13 millones, como sucedió acá. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer la liquidación del impuesto. ¿Qué nos está diciendo el impuesto? Que debemos tomar esta renta líquida y dividirla entre el valor de la VT, ¿cierto? Entonces, esto es igual. La renta gravable en VT, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que coger 117.829.661 y dividirlo entre el valor de la VT, 34.270 pesos. Es lo que nos decía ya la guía, ahorita vuelvo y les muestro. Entonces dice, este valor, ¿cierto? Conviértalo a VT y entonces me dice 117 millones dividido entonces este valor. Me dice, este valor 117 dividido 34.270 pesos, que es el valor de la VT. Me dice que en VT tiene entonces 3.438.000. Y entonces ahora sí me dice, vaya búsquelo en el rango que le corresponda, a ver dónde está. 3.438 VT. Y entonces volvamos aquí a la guía inicial, la guía de renta. A ver qué se me hizo. Guía renta personas naturales. Entonces, acá decíamos entonces que nos dice, está entre 1090 y entre 0 y 1090, nada. Entre 1090 y 1700, coge la base gravable en VT menos 1090 VT, ¿cierto? Si está entre 1700 y 4100, que es lo que nosotros tenemos, porque nos está dando 3000 y pico, ¿cierto? Nos está dando 3438 VTs. Entonces nos está diciendo, en ese caso, entonces, usted toma ese valor y le resta 1.700 VT. ¿Sí? Le resta 1.700 VT. A lo que le lo multiplica por el 28% y le suma 116 VT. ¿Sí? Entonces, voy a volver acá a
al Excel, entonces tengamos presente eso, que le restamos 1.700 y lo multiplicamos por el 28%. Entonces, vuelvo a compartir el Excel. Entonces dice acá, ya lo convertí ahora, menos 1.700 VT, ¿cierto? Pues 1.700 que dijimos, sí. 1.700 VT. Estos son VT. Entonces no está. Más este, menos este. Y a ese valor, dice que lo multiplicamos por ese valor. Entonces, ahora os dice 1.738.27 VT. La multiplicamos por el 28%, que es lo que nos dice la norma, ¿sí? Entonces, escoger este valor, multiplicarlo por el 28%. Ese sería aparentemente el impuesto en VT, pero nos dice además más. Le debe sumar 116 VT. 116 VT. Entonces, total impuesto en VT. Total impuesto en VT, entonces es más este valor y más este valor. Entonces en VT él tendría que pagar 602.71 VT. Pero como aquí en Colombia no utilizamos el VT como medio de pago, sino que es una medida tributaria, entonces dice que este es ahora total impuesto, pero en pesos. En pesos. Entonces en pesos es tomar 602.7168 VTs y multiplicarlas por 34.270 pesos. Es el valor de la VT. Entonces ahora sí tomamos este valor por 34.270. Quiere decir que el impuesto en pesos de este personaje son 20.655.105 pesos. Entonces, esto voy a colocar acá. Impuesto en pesos. Bien, hasta ahí me he hecho entender, muchachos. Un poco complejo Sí, profe. aparentemente, pero hay que ir despacio teniendo en cuenta la norma. Sí, no, lo último es lo más enredado, pero bien. Sí. Este sería entonces el valor del impuesto. ¿Sí? Ahora, ya tenemos que ese es el valor del impuesto. Ahora decimos que a ese impuesto le vamos a restar menos, ¿qué? Perdón, más el anticipo. Más el anticipo para el año 2020. Anticipo año 2020. Y como nos dice que esta persona se está declarando Por tercera vez en este año. Declara por tercera vez, entonces ¿cuánto es el anticipo? Nos dice 75%. ¿Sí? Entonces nos dice que es más este valor por el punto 75. Para que sepa de dónde sale 20.265.105 por el 75%. Por el 75%. De ahí sale ese valor. ¿Sí? Entonces tiene también
el anticipo. Pero espera. Es que estamos liquidando este valor, pero nosotros aquí tenemos que restarle a esto las retenciones en la fuente, ¿cierto? Entonces nos da 75%. Vamos más bien este para acá. Ahora, menos retefuente practicada. ¿Cuánto le practicaron de retención en la fuente? Entonces dije que retención en la fuente le practicaron 3.201.600. Entonces, menos 3.201.600. $201.600. Listo, ahora sí. 3.201.600. Ahora sí, entonces, total anticipo. Neto. Entonces, tenemos que son más estos 15 menos estos 3.201. 12.889.000, ¿cierto? Hasta ahí me hago entender. ¿Nos queda claro, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Profe, Y ahora sí le restamos entonces menos anticipo. profe, ¿Sí? una pregunta, no sé si me estoy adelantando a algo, pero ¿en qué interfiere tener personas a cargo? En dependientes, claro, porque tiene la posibilidad de descontarse acá en dependientes, de tener una deducción del 10%, entonces por eso paga menos impuestos. Si no tuviera dependientes, entonces no se podría haber descontado esos 13 millones de pesos. Listo. Bien. Entonces, menos el anticipo de 2019. ¿Cuánto fue el anticipo de 2019? Entonces nos dice que el anticipo de 2019 rendimientos financieros, no tuvo anticipo. No tuvo anticipo 2019. Entonces dice que en este caso 0. ¿Sí? Profe, ¿esos anticipos son obligatorios? Sí, señora. Son obligatorios. Y entonces ahora sí dice total a pagar. Total impuesto a cargo. Y total a pagar. O a pagar. Entonces el total a pagar ahora sí es... Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Le puede dar Sí. al total anticipo neto? Yo miro una cosita, por favor. Este anticipo.